cambios en los seres de la naturaleza que son más profundos que los cambios accidentales, que afectan a la naturaleza misma de la cosa, en la generación y la corrupción. Mientras la manzana madura cambia accidentalmente, pero si yo la como, la voy transformando en parte de mi propio cuerpo, entonces la manzana se ha transformado sustancialmente. Cuando quemo una madera, lo mismo, ¿sí? Ya deja de ser madera y pasa a ser cenizas y en todo caso gases, de manera que en esos casos los cambios son más que accidentales, son cambios sustanciales. Se llaman específicamente la generación, que es el comienzo de una nueva sustancia, y la corrupción, que es el fin de una sustancia. En realidad, estrictamente hablando, toda generación es al mismo tiempo una corrupción y viceversa, porque cuando quemo la madera se corrompe, pero al mismo tiempo se están generando las cenizas, el anhídrido carbónico, etcétera, etcétera. En el análisis de estos casos, entonces, es necesario ahora distinguir una composición también actopotencial, pero más radical y profunda que la de sustancia y accidente. Una composición en el interior mismo de la sustancia, ya que es ella la que se modifica sustancialmente, justamente. Entonces, Aristóteles, y siguiendo a él Santo Tomás también, sostienen que en la sustancia hay un primer principio potencial, que es lo que llamamos la materia prima, que es el sujeto del cambio sustancial. Mientras que hay un principio actual, la forma sustancial, que es la primera determinación de esa materia prima, la que la hace ser lo que es. Un cambio sustancial consiste en que esa materia recibe una nueva forma sustancial, no solamente nuevas formas accidentales, sino una nueva forma sustancial, es decir, un nuevo acto que la modifica sustancialmente. Entonces, para entender bien en qué consiste esta composición de materia prima y forma sustancial, hay que tener en cuenta, primero, que la materia prima sería pura potencialidad. Si la forma sustancial es la determinación radical de esa materia, entonces sin la forma sustancial, esa materia es pura indeterminación, pura potencialidad. Por eso, propiamente hablando, la materia prima nunca existe sola, siempre existe bajo alguna forma sustancial. ¿Sí? Ahora, es esa materia prima, es esa potencialidad sustancial la que permite que las cosas materiales se generan y se corrompen. Por otra parte, la forma, siendo la determinación primera y sustancial de la cosa, es la que le da a la cosa el ser y la determinación específica, la que hace que esa materia realmente exista y que sea efectivamente madera o papel o agua o lo que sea. ¿Sí? Desde ese punto de vista, entonces, el hilemorfismo aristotélico que Santo Tomás desarrolla, ¿sí?, es la tesis que sostiene que todas las cosas corpóreas están compuestas de materia y forma, y por eso son generables y corruptibles. Santo Tomás añadiría a esto algo más. Como esta composición está estrictamente ligada a la generación y la corrupción, solo son hilemórficamente compuestos los seres que se generan y se corrompen, o sea, los seres corpóreos. Los seres espirituales, en cambio, no tienen esta composición hilemórfica, aunque algunos autores de su época la atribuían también a los seres espirituales, hablando de una materia espiritual. Para Santo Tomás eso no sería la forma más apropiada de explicar a los seres espirituales. Restringe la composición hilemórfica solamente a los seres corpóreos.